Buenas tardes. Buenas, Lick. Buenas, Lick. Hola. Vamos a seguir. Buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de las subrutinas y hoy sí ya vamos a definir los tipos de subrutinas que hay. En primer lugar, vamos a ver lo que son funciones. ¿Bien? Esto está explicado también en el documento PDF que ustedes tienen en el campus. Lo pueden leer también. Vamos a definir una función como una subrutina que puede devolver un único valor. O sea que es un subproceso que al ejecutarlo puede, no es obligatorio que lo haga, ¿verdad? Pero puede retornar un resultado al código que lo llamó. La sintaxis, o sea, la forma en cómo nosotros vamos a definir una subrutina es la siguiente. Tenemos en primer lugar, me estoy refiriendo al cuerpo del subproceso. Tenemos el ámbito. El ámbito puede ser público, que es la palabra reservada, public, o puede ser el otro, privado, que sería la palabra private. ¿Okay? Ámbito público significa que la función está otorgando permiso para que otros elementos dentro de la aplicación puedan hacer uso de esa subrutina. Y privado significa que únicamente en el lugar donde nosotros definimos la función, solo ahí se va a poder hacer uso de esa subrutina. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un proyecto con dos formularios, Form 1 y Form 2, ¿okay? Y yo escribo mi función en el Form 1, en el primer formulario, ¿verdad? Entonces yo voy a definir si quiero que el otro formulario, el Form 2, también pueda hacer uso de esa subrutina que obviamente es propiedad del primer formulario. Si yo quiero que así sea, la quiero compartir, ¿verdad? Entonces la voy a definir con un ámbito público. Por el contrario, si no deseo que nadie más haga uso de esa función, la que solo pueda ser utilizada dentro del primer formulario, entonces la voy a definir con ámbito privado. Es lo primero que debemos de tomar en cuenta a la hora de definir una función. Después del ámbito tenemos la palabra reservada function. ¿Verdad? ¿Qué significa función? Esa siempre va a ir, ¿no? Porque es la forma en cómo tiene de diferenciarse lo que va a ser un procedimiento, que ya lo vamos a definir, de lo que es una función. Entonces, yo puedo decir public function, o sea, public function, esta de acá, que es una función de ámbito público, o puedo decir private function, que es una función de ámbito privado. Después de eso vamos a tener el nombre de la función. Ese nosotros se lo otorgamos, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar?
Entonces, ayer vimos que el subproceso se llamaba subrayar. Entonces, yo podría decir public function y después el nombre subrayar. O private function subrayar. Entonces, después de asignar el nombre a la función, tenemos que ver cuál es la lista de parámetros. ¿De acuerdo? Si los hubiere. Entonces, no es obligatorio. Ayer vimos también que en el primer ejemplo, cuando creamos el subproceso subrayar, no recibía parámetros. Pero después, cuando fuimos viendo más versiones de lo mismo, ya le fuimos colocando parámetros. Entonces, no es obligatorio que una función o procedimiento tenga parámetros. Después de eso, vamos a colocar el tipo de valor de retorno por la función. Entonces, ya dijimos que la función puede retornar un resultado al código llamador. ¿Qué tipo de dato va a retornar? ¿Va a ser un entero? ¿Va a ser un string? ¿Va a ser un boolean? Entonces, lo declaramos ahí en ese punto. Está las palabras después end function. ¿Para qué creen que sirve esto? ¿Es para qué? Para indicar el final del código de la función. O sea, ahí va a terminar la función. Todo lo que esté dentro de un public function o private function y un end function, entonces todo eso es el cuerpo de la función, las instrucciones que le pertenecen a ella. Otra instrucción es return. Return lo utilizamos, se usa para devolver un valor al código llamador. Entonces, como la función devuelve un valor, ¿cómo lo va a hacer? Con una instrucción que se llama return. Entonces yo puedo decir return, por decir algo, resultado. El resultado de alguna operación aritmética que yo guardé en una variable que se llama resultado. Le voy a decir return y el nombre de la variable donde está el dato que yo quiero, ¿verdad?, regresar al código principal. O puedo poner un valor, por ejemplo, return 1000, que es un valor constante. Entonces va a retornar 1000 a donde fue llamada. Tenemos exit function. Bien, ¿qué es un exit function? En general, esta instrucción exit va a provocar la salida, ¿verdad?, de un segmento de código donde nos encontremos. Por ejemplo, si estoy en un ciclo for y yo digo, pongo un exit for, entonces me estoy saliendo sin necesidad de terminar todas las iteraciones del ciclo. Si estoy en un procedimiento, en un private sub, y hago un exit sub, me estoy saliendo de ese procedimiento. Entonces, de la misma manera, si yo estoy en una función y pongo una instrucción exit function, puede ser que delante, o sea, después de exit function, haya más instrucciones, ¿verdad? Pero esas instrucciones no se van a ejecutar. O sea, que yo salgo de la función sin haber finalizado, o sea, sin haber ejecutado todas las instrucciones que forman la función. Esos son los aspectos claves que hay que tener en cuenta para poder definir la función. Veamos un ejemplo. Les voy a decir el encabezado. Primero voy a diseñar el encabezado. Private function. Es una función de ámbito privado. La voy a llamar sumar.
¿Ok? Ahí está el nombre de la función. Ahora, lo siguiente es la lista de parámetros. Entonces, supongamos que esta función sí recibe parámetros. Entonces, abro paréntesis y voy a empezar a listar los parámetros. ¿Cómo los listo? Bueno, en primer lugar, voy a declarar el tipo de parámetro. Eso lo vamos a definir después. ¿A qué se refiere tipo de parámetro? Ahorita, solo les voy a decir que puede ser by val o by ref. Después vamos a definir de qué se trata cada uno de ellos. Cuando ya tengamos bien entendido el concepto de qué es un parámetro, vamos a pasar a definir by ref y by val. Entonces vamos a decir by val. Voy a describir el primer parámetro. Supongamos que esta función lo que va a hacer es devolver la suma de dos números. Entonces, esos dos números que va a sumar los está recibiendo como parámetros. Entonces, voy a declarar el primer parámetro. Te digo, by val, ¿cómo se va a llamar el primer parámetro? Defino su nombre, número 1. Defino el tipo. Digamos que vamos a sumar números enteros. Te lo defino como entero. Miren, ahí ya tengo la declaración del primer parámetro, que se llama número 1 de tipo entero, es un parámetro de tipo by val. Ahora, el segundo parámetro, voy a usar la misma sintaxis. Digo, by val, le voy a llamar número 2 y voy a declarar un tipo de dato, as integer. Ahí están los dos parámetros que va a recibir. Recuerden que parámetros son los valores que recibe la función. ¿Eh? Y por último, como ya completé mi lista de parámetros, cierro los paréntesis y por último, en el encabezado de la función está el tipo de valor de retorno. Te voy a sumar dos números enteros, ¿qué es lo que me tendría que retornar? Un dato de tipo entero. Te voy a decir as integer. Miren. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta función sumar va a retornar un valor de tipo entero. Ahí finaliza el encabezado de la función. Entonces, ahora yo voy con el cuerpo de la función, que son las instrucciones. Puede ser desde la definición de variables, porque puedo tener definición de variables, y todas las instrucciones que yo necesite para llegar al resultado. Entonces, digamos que voy a declarar una variable aquí, normal, la sintaxis ya la conocemos. Te voy a poner resultado as, ¿verdad? Ahí voy a hacer la suma del número 1 más número 2. Entonces tiene que ser entero, integer. Entonces ahora sí, voy a hacer la suma. Resultado es igual a número 1 más número 2. Ya calculé la suma, ¿verdad? Pero esa suma ahorita existe únicamente para la función sumar. Está guardada dentro de una variable definida dentro de la función. Entonces ahora necesito informarle o darle ese resultado al código, o sea, al punto donde fue llamada la función. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a retornarle al código llamador el valor que obtuve? Con la instrucción return. Digo, return resultado. Y después puedo hacer un end function. Y ahí estaría la definición de toda mi función. Lean, por favor, si tienen alguna pregunta.
¿No hay preguntas? No, Lick. Bueno. Ahora, ¿cómo se usa el exit function? Ya que si yo tuviera, por ejemplo, acá un exit function, si lo coloco ahí, de cuando el compilador llegue a ejecutar esta instrucción, automáticamente se va a ir al len function sin haber ejecutado esta línea de acá. O sea que todo lo que esté adelante del exit function ya no se va a ejecutar porque provoca una salida abrupta de el lugar donde yo me encuentro. Lo vamos a dejar tal como lo teníamos antes. Yo podría decir, bueno, vamos a evaluar si lo que yo estoy recibiendo solo son ceros. Uy, bonita, médico. El micrófono. Perdón, Vaya, digo, si yo estoy recibiendo solo ceros, si número 1 es 0 y número 2 es 0, digo, no voy a hacer la suma. No la voy a hacer. Entonces yo puedo tener condicionado y puedo decir, aquí, ya no me cabe, si el número 1 es igual a 0 y el número 2 es igual a 0, entonces haga un exit function, sálgase de la función, no haga nada. Pero si son diferentes, entonces sí voy a hacer la operación de la suma y voy a retornar el resultado. Generalmente exit function está condicionada. Dada cierta situación, ya no sigo ejecutando la función. Bien, eso es el cuerpo de la función. Ahora, ¿qué va a pasar en el código llamador? Toda función debe ser invocada o llamada para que pueda ser ejecutada. ¿Cómo se invoca a una función? Bien. Vamos a poner un poquito de código aquí. Supongamos que la vamos a llamar desde un botón. Entonces yo en un formulario tengo private sub, btn, sumar en el evento, clic, etcétera, etcétera, etcétera. Y vengo y digo din número 1, número 2, suma de tipo entero. Y supongamos que estos, número 1 y número 2, están escritos en un textbox. Voy a decir, número 1 es igual a el txt, al primer textbox, punto text. Número 2 es igual al txt, número 2, punto text. Entonces ahí ya tengo en variables. Entonces ahora, el botón no va a hacer la operación de la suma porque esto ya está definido dentro de la función. Simplemente la va a llamar. El asunto es que aquí hay otro requisito para poder utilizar la función. Una función siempre debe ser llamada desde una instrucción de asignación. ¿Qué es una instrucción de asignación? Es cuando yo le asigno un valor a una variable, por ejemplo, o a un control. Entonces, ahorita yo sé que mi variable suma es donde yo voy a guardar el resultado. Te digo suma. ¿Qué le voy a asignar a suma? Va a ser igual a, no va a ser igual a esta operación aritmética. No, va a ser igual a lo que la función sumar retorne. Te voy a decir, ¿cómo se llama la función? Sumar. Miren, sumar. Pero ahora, recuerdan que tiene que haber una concordancia. Si aquí hay parámetros, la función debe de pasar argumentos, el código llamador. Te voy a decir, tengo dos argumentos, número 1 y número 2. Esa sería la manera en cómo llamo la función sumar. Analicemos. ¿La función sumar existe? Sí, sumar, aquí está, la función sumar. ¿Hay igual número de argumentos versus parámetros? Sí, aquí hay dos argumentos, aquí hay dos parámetros. Perfecto.
¿La función se llama dentro de una instrucción de asignación? Sí, porque aquí yo digo que lo que me retorne la función sumar se va a guardar en la variable suma. Y concuerda, porque aquí hay un valor de retorno. Ahora, veamos los tipos de datos. Deben de concordar también. Número 1 y número 2 en el botón son de tipo entero. ¿Miren? Eso concuerda con la definición que yo hice de los parámetros acá. Número 1 también es un entero y número 2 también es un entero. La variable donde voy a guardar el resultado, o sea, la variable suma, es de tipo entero. Lo que concuerda también con el tipo de valor de retorno que yo aquí estoy colocando. O sea, retorno un valor de tipo entero. ¿A dónde se va a retornar ese valor? En esta variable. ¿Esta variable es entera también? Sí lo es entera. ¿Sí? Entonces ahí hay una concordancia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pasemos a lo siguiente. Miren el nombre de los argumentos, número 1, número 2, versus el nombre de los parámetros, número 1, número 2. ¿Concuerdan? No es obligatorio que concuerden. Yo les puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo aquí hubiera definido que no se llaman las variables número 1, sino que se llama N1 y que se llama N2, entonces aquí tendría yo que pasar como argumentos N1 y N2. ¿Eh? No es obligatorio que yo le cambie el nombre a los parámetros. Yo puedo tener parámetros con distinto nombre que los argumentos. Pero obviamente, ¿quién es N1 dentro de la función sumar? Localmente, dentro de la función sumar, yo le estoy llamando número 1. ¿Y quién es N2 dentro de la función sumar? Es número 2. ¿Okay? Entonces, ambos casos son válidos. Puedo mantener el nombre o lo puedo cambiar. ¿Cómo se va a ejecutar esto? Bueno, obviamente primero hay que hacer clic en el botón sumar para poder ejecutar la función. Entonces, ¿qué va a suceder cuando hago clic? Guardo lo que se escribe en los dos textbooks. Aquí se me olvidó cambiarlo. Miren, era N1 y N2. Te guardo en las variables y después invoco a la suma. Te llamo a la función sumar y le paso los argumentos N1, N2. Supongamos que estos números son el 10 y el 15. En el momento que llamo a la función, viene el compilador, va a buscar la función sumar. Cuando la encuentra, ¿ven? Revisa la lista de parámetros para ver si hay concordancia. Entonces dice, N1 tiene valor 10. Ese 10 se lo paso a número 1. N2 tiene valor 15. Ese 15 se lo paso a número 2. Entra la función, miren, variable. Después dice, el resultado va a ser igual a 10 más 15. Ese resultado 25 se guarda acá. Y después dice, return resultado. ¿Qué va a retornar? 25. O sea, retorne 25. ¿A dónde lo va a retornar? Al punto donde fue llamado. Fue llamado aquí, en esta línea, por lo tanto ese 25 se guarda en la variable suma. ¿Bien? Entonces esa es la forma como trabaja una función en Visual Basic. ¿Quedamos claros? Select. Antes de que se me olvide. Esta variable de aquí es local, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas? Sí, es local. ¿Cuántas variables locales tengo definido en todo este código que ustedes están viendo en la pizarra ahorita? ¿Cuántas variables locales hay? 4. Perfecto. Son N1
N2, suma y resultado. Estas de acá son locales porque están definidas dentro de un private sub. Este procedimiento está ligado a un control y a un evento, pero siguen siendo locales. Y este resultado es local a la función sumar. ¿Qué es una variable local? ¿Alguien que me defina qué es una variable local? Solo tiene interacción con el for donde fue creado, por así decirlo. Con el bloque de código donde fue creada. Sí. Por ejemplo, resultado, variable local, solo va a poder ser utilizada en este bloque de código. Del private function al end function existe resultado. Pero ya una vez que esto finalice de ejecutarse, resultado deja de existir. Así que imagínense ustedes que yo no regreso el resultado de la suma. Te finaliza la función y el resultado de la suma se perdió. Si yo no lo retorno, se pierde. Y estas de acá, N1, N2 y suma, son locales al botón sumar en el evento clic. O sea que solo van a poder ser utilizadas ahí. No van a poder ser utilizadas en ningún otro lugar. Eso es variable local. Bueno, eso con respecto a la sintaxis de lo que son funciones. Ahora vamos a ver la otra subrutina que son los procedimientos. Y es una subrutina que no puede retornar valor al código que lo invoca. O sea, no hay forma en cómo la subrutina pueda devolver un valor. Esa es la diferencia principal que tiene con una función. Entonces vamos, prácticamente la sintaxis es la misma, tiene los mismos elementos. El único elemento obviamente que no va a tener es aquel de definir el valor de tipo de retorno. Entonces voy a definir un encabezado de función. ¿Cuál era el primer elemento que teníamos para la función? El ámbito. Entonces para el procedimiento es el mismo. Entonces puede tener un ámbito público o un ámbito privado. Supongamos que este tiene un ámbito público. Te digo public, ahí está el ámbito. Después de eso, allá en la función teníamos que había que poner la palabra function porque es una función. Aquí, como es un procedimiento, vamos a colocar sub. Eso significa que se trata de un procedimiento. El siguiente elemento, ¿cuál era? El nombre que nosotros le asignamos a la subrutina. Allá la función, aquí el procedimiento. Entonces, supongamos que se llama sumar. Vamos a hacer que haga la misma operación aritmética, sumar. ¿Qué había después allá, después del nombre? Lista de ¿qué? Parámetros. Exacto. Igual, no es obligatorio. Un procedimiento puede tener o no puede tener parámetros. Bien. Y los parámetros se definen de igual manera. Byval, número 1, as integer, y el otro era el número 2. Número 2, as integer. Okay. Ahora, lo que no puedo poner aquí, ojo, jamás en un procedimiento es esto. Nunca. Nunca puedo hacer eso. Porque ya dijimos que el procedimiento no puede retornar valor. Así que se queda hasta la lista de parámetros. Después ya voy, si voy a definir variables locales y todas las operaciones aritméticas. Entonces vamos a definir, aquella se llamaba resultado, ¿verdad? Resultado as integer. Y vamos a ir jugando un poquito con el ámbito de variables. Te digo la misma operación, resultado es igual a número 1 más número 2. Por aquí voy a poner end sub.
Bueno, aquí habría un problema con el ámbito. A ver si ustedes lo detectan. Veamos los parámetros, no con el ámbito del procedimiento, que es público, no con eso. Entonces, supongamos que estoy llamando este procedimiento desde el botón, desde aquel botón calcular. Ahí en el botón calcular yo había puesto la definición de variables de número 1 y número 2. Bien. Entonces, esas variables son estas mismas de acá, los parámetros. Te voy a sumar 20 y 8. Entonces, cuando yo llamo el procedimiento, paso el 20 y paso el 8. Número 1 es 20 y el 8 es número 2. Vengo y defino una variable local que se llama resultado. Digo, resultado es igual a 20 más 8. Ese 28 lo guardo en resultado. Pregunta, ¿creen ustedes que el botón calcular se va a dar cuenta de ese 28? No, ¿Por qué? ¿Por qué no se va a dar cuenta? Porque el procedimiento no puede retornar el valor del código. Exacto. Bien, voy a plantear la pregunta de otra forma. 28, que fue el resultado de la suma, ¿cuál es el ámbito? 28, ¿en qué parte del código va a existir? ¿Va a existir únicamente en el procedimiento o también va a existir en el código llamador, o sea, en el código del botón? No va a existir ¿No va a existir a dónde? en el código llamador. No va a Creo. existir en el código llamador. Fanny, sí, correcto. La variable es local. Ahí está el problema. Entonces no va a existir en el código llamador. Miren, ¿a dónde estoy guardando yo el resultado? En una variable local. Esta variable solo existe en este bloque. Fuera de ese bloque, resultado no existe. Así que si ese 28 yo lo guardé ahí, el botón jamás se va a dar por enterado de ese 28. ¿De acuerdo? Sí, ahí el problema es que la variable es local. ¿De acuerdo? Pues no, entonces, ¿cómo le hago yo para resolver esto? ¿Alguna idea? No puedo retornar valor. Poner la variable local en global. Oh, muy bien. Te voy a hacer algo. Me voy a quitar esto de acá. ¿Ven? Y voy a dejar que el código del procedimiento llegue hasta ahí. Entonces ahora voy a definir el código de mi botón, que era price sub, btn, calcular, en el elemento clic. ¿Ok? Entonces vamos a seguir jugando con el ámbito. ¿Qué variables tenía definidas? Número 1, número 2, y ya no voy a tener suma, le voy a llamar resultado, porque me acaban de decir, esta variable no puede ser local. Bueno, entonces la voy a definir aquí. Resultado de tipo integer. Aquí vamos, ¿cómo se invoca un procedimiento? Como el procedimiento no puede, miren, no puede retornar valor, entonces yo no lo voy a invocar dentro de una instrucción de asignación, tal como lo hice con la función. El procedimiento lo invoco únicamente por su nombre. Ah, aquí tenía las líneas de código, que no se me voy a olvidar. Número 1 igual a, porque si no las variables van a estar vacías. Bueno, ahí sí, ya hay contenido en las variables. Entonces dijimos que íbamos a invocarlo solamente con su nombre. ¿Cómo se llama el procedimiento? Sumar. Miren, ahí estoy llamando el procedimiento. Si tiene lista de parámetros, significa que hay argumentos. Entonces aquí tengo que poner los argumentos. ¿Hay concordancia de argumentos versus parámetros? ¿Hay concordancia?
O sea, sí está correcto, ¿verdad? Hay concordancia. Dos argumentos, dos parámetros son del mismo tipo. Hay concordancia. Aquí era calcular. Bueno. Y yo quiero imprimir el resultado. Digamos que hay un tercer textbox. txt resultado punto text va a ser igual a ¿qué? Es lo que tenemos que ver nosotros acá. Obviamente tiene que ser igual a resultado. Esa variable de acá, que es la que nosotros tenemos definida para sumar, para guardar el resultado de la suma. ¿Bien? Entonces ahora vamos, final del procedimiento, en sub, hola.